Gente, ¿cómo están? Yo soy Diego González, soy arquitecto, soy fotógrafo de arquitectura, me especializo en eso. Bueno, un saludo primero para las personas que están haciendo el curso de fotografía de arquitectura en marketing de arquitectura. Em, Gracias a Rosy por también organizar eso. Y bueno, este video está hecho para continuar con la información que teníamos que haber visto. Em, Es un repaso a una serie de fotógrafos profesionales de arquitectura. Eh, Aquí están, son estos. Lo que hice fue como guardar una carpeta con cada uno de sus trabajos, con varios de sus trabajos por cada uno de ellos. Y vamos a ir repasándolo, vamos a ir viéndolos, vamos a ir analizando un poquito de qué se trata la fotografía de ellos. Vamos a ir viendo las diferencias que hay entre cada uno, porque a pesar de que la fotografía de arquitectura es algo muy formal y muy metódico, también el ojo del fotógrafo y la intención, el interés del fotógrafo importa muchísimo a la hora de realizar el trabajo. Entonces, bueno, espero que se disfruten este rato de ver fotografías. Hoy es 25 de marzo, estamos en plena cuarentena. Esperemos que sea un buen momento para que ustedes en su casa puedan disfrutar esto y seguir avanzando en la información del taller. ¿Qué más? Bueno, nada, vamos a ver directamente estos son los 4 fotógrafos que tenemos. En esta carpeta tengo el portafolio mío, después lo podemos ver al final. Y bueno, comencemos con los fotógrafos internacionales y digamos como consagrados, pues. Estos señores, Houghton y Crowe, son dos ingleses que trabajan desde los 2000 más o menos, haciendo fotografía de arquitectura y han sido muy muy famosos. Aquí tengo la página de ellos en internet. Como pueden ver, esta es su página de internet, una página muy sencilla donde muestran una fotografía y aquí un menú donde puedes ver sus trabajos, pues, portafolio, los proyectos y tal. Ahorita nos vamos a dedicar a ver unos trabajos que yo ya seleccioné, que ya los tengo como preanalizados para hablar un poquito sobre ellos. Y bueno, vamos a verlos, pues. Este es un edificio que queda en Nueva York, en pleno Manhattan. Y las fotografías me interesaron mucho por esto, por ser como una pieza muy representativa del sitio, del espacio, del lugar. Eh, es una fotografía bastante formal, pero tiene que ver un poco con esto, con el entorno, con lo que se ve alrededor, con el sitio. Bueno, vamos a ir pasando las fotos y vamos viendo una por una qué tal. Fíjense que obviamente aquí se nota que lo que están fotografiando de arquitectura es esto, pues este es su proyecto. Y representa, no sé, un 25% del área de la fotografía. Fíjense que ellos se centran mucho más en todo el área del lugar. Y bueno, como ya pudimos ver en la primera clase de fotografía y arquitectura, las reglas y los lenguajes de la fotografía siguen estando y siempre van a estar en todos estos fotógrafos que vamos a ver, que son temas compositivos, temas de líneas, de planos, de paralelismos, de puntos de fuga, ¿ok? Y como pueden ver en todas estas fotografías se van a visualizar esas imágenes. Fíjense que esta fotografía está tomada como a la altura, no sé, digamos el piso 10, no sé qué piso será este, como a esta altura donde está aquí, ahí es donde está el horizonte. Y esta imagen que acabamos de ver está tomada desde el suelo, desde la base. Eso hace que cuando la foto se ve hacia arriba, se va como deformando un poco el edificio por el ajuste de perspectiva que ya hablamos en la primera clase, que se tiene que hacer. Recuérdense que cuando tomamos una imagen hacia arriba, o sea, subiendo la cámara, se deforma, entonces nosotros tenemos que corregir esa deformación. Entonces fíjense cómo se ve diferente esta perspectiva acá arriba o esta perspectiva acá arriba. ¿Ven? Y bueno, aquí nos metemos ya en el tema de detalles, de materiales, de, de fotografiar la arquitectura como tal. Fíjense que esta imagen es muy interesante, como esta pared de espejos refleja toda la ciudad, incluso refleja el mismo alero. Como muy interesante. Esta fotografía no es espacial, sino es como más de detalle, como más también en contexto. Fíjense que estos fotógrafos
le presta mucha atención a ese tema. Y bueno, la misma imagen de noche, esto es increíble. Deleítense un ratico con la imagen. Fíjense cómo se refleja todo. Miren como en esta esquina de abajo está este edificio y vuelve a estar en esta esquina de abajo de la fotografía del mismo edificio. Eso quiere decir que en el centro simétricamente está este eje separando el espejo de la ciudad. Esta fotografía también habla casi exclusivamente del contexto, del lugar, pero es el lugar desde donde está el edificio. Eso también es un elemento arquitectónico, la vista, el paisaje. Fíjense que el edificio como tal solo hay una baranda. Y bueno, esperar la hora, esperar el momento del día, esperar los elementos del exterior que apoyen esa imagen. Muy interesante esta fotografía. Esta fotografía la incluí también porque ya venimos hablando del contexto y todo esto. Y es eso, esperar el momento del día. Fíjense que las sombras de esta fotografía son muy interesantes, como estas líneas se generan a partir de la hora en que tomó. Esta foto no es lo mismo dentro de 2 horas o dentro de 5 horas. Y bueno, como se enmarca la ciudad dentro de estos pequeños recuadros que se generan a través de la arquitectura es muy interesante. Esto es trabajo del fotógrafo. ¿En qué lugar ponerse? O sea, si él se pone unos pasos más hacia la izquierda, quizás este edificio se tapa. Quizás tapa este otro edificio, que son como muy representativos de la ciudad de Nueva York. Y bueno, aquí perdemos un poco como este paralelismo que siempre buscamos y más bien nos enfocamos en el punto de fuga. Y como en cada una de las esquinas hay algo, en este caso es el vacío. Como el vacío forma también una figura geométrica. Y obviamente el edificio que es importante lo centran en la parte baja de la fotografía para que se sienta la estabilidad y los demás son como elementos que aparecen como generando estas formas interesantes que ya no son rectas, paralelas absolutas, sino son más bien como desde el punto de fuga que estaría más o menos por aquí, justo encima del fotógrafo. Esta imagen también la puse porque esta visual es clásica de esta ciudad. Entonces si se ponen como a buscar el edificio que están fotografiando, bueno, lo pueden ver acá. Primero que estos fotógrafos se dieron cuenta que se veía desde la otra parte de la isla, desde el otro lado del río se veía el edificio y decidieron hacer la misma panorámica clásica que vemos en películas, en postales y bueno, aprovechar y meter el edificio. También componer que no estuviera en el centro, quizás el centro que es este gran edificio. Y él quedó aquí en una buena posición. Quizás si él hubiera estado un poco más acá, empieza a quedar raro, pero está como en un tercio, no sé si lo pueden ver, un tercio aquí, bueno, quizás un cuarto más o menos, pero ahí está, en una zona interesante de la composición. Y la hora del día también, esta hora del día donde no es de noche, pero ya todo empieza a verse oscuro y con luces, pero el cielo empieza, todavía se ve brillante por la luz, interesantísimo. Y bueno, aquí un poco el contraste con el color. Ya habíamos visto otras fotos de estos sitios y este contraste del rojo con el azul que es interesantísimo. Y este toque de amarillo, esta fotografía, si no es de color, no, casi que no, no es que no valga, sino que no tiene el mismo poder. Y bueno, aquí un poco de esto que hablábamos de contexto, los detalles. Fíjense cómo aquí llevan las líneas hasta las esquinas, tratando de anclar esta esquina, y que se sienta estable todo. Y hubiera sido buenísimo también verlo en esta. Otra vez foto de contexto del edificio un poco, aquí sí se ve un poco más el espacio, la terraza, la materialidad, otra vez el reflejo. Aquí podemos ver un poco ese detalle, parecía la fotografía de la piscina. Si no me equivoco, la piscina está acá atrás y este es como un detalle de una escalera. Quizás aquí lo que me hubiera gustado es, bueno, ver todas estas rectas llegando a la esquina. Quizás aquí también. Pero no sé si esta será la foto original. Quizás la foto original sí la tiene esta esquina, no estoy muy seguro. Otra vez el contexto.
Bueno, este fue todo el proyecto de este edificio. Vamos a ver el otro trabajo que tienen estos grandes fotógrafos. Ajá, el Museo de Bellas Artes. Esta es una ampliación de un museo de... Este queda en Nantes, el Museo de Bellas Artes de Nantes en Francia. Y es la ampliación de un edificio clásico. eh, bueno, aquí pueden ver pues el contexto también, y quizás esta gente que está aquí es lo que es clave en esta fotografía. Quizás si estas personas no hubieran estado pasando, esta fotografía no se completa. Bueno, esta fotografía es increíble, el espacio en general, como lo magnífico de este sitio, de la luz natural. Y estas personas vuelven a funcionar como escala, le dan sentido a todo este espacio. Quizás si estas personas no aparecen, no tienes mucha relación de qué tan grande puede llegar a ser este espacio, pero cuando metes a una persona, ya entiendes la proporción. Una fachada. Esta es la parte posterior del edificio. La parte frontal es esta y la parte posterior es esta. Muy sublime esta fotografía. Quisieron meterse como en el tema de la atmósfera que genera todo el blanco, todas las transparencias, unas personas allá como difuminadas al fondo. Todo este, no sé si esto es una especie de obra de arte, de móvil, de algo que está aquí en el espacio, pero es muy interesante, muy sutil todo. Y estas fotografías son un poco más formales de lo que tendría que ser una fotografía de arquitectura, de un pasillo para mostrar la espacialidad, pues. Esto también, aprovechando la hora del día, aprovechando esa luz que entra. Estos serían como ya como detalles del techo, de cómo es la lámpara, de cómo se proyecta la luz, de cómo es el cerramiento. Estas fotografías también son muy interesantes y son necesarias en un proyecto de arquitectura porque, bueno, terminan de cerrar todo el discurso. Interesante como respeta los elementos, que no se corten, que estén equidistantes de los bordes, tanto arriba como a un lado. Creo que en esta fotografía hay dos, si ven, una de día y una de noche, o de tarde, donde siempre está este sujeto casi en la misma posición, pero se puede ver como algo atmosférico, quizás con el tema del juego de la luz. Fíjense como este volumen de atrás se vuelve translúcido a esta hora del día y aquí se vuelve como más macizo. Aquí se nota quizás más el verde de la vegetación. Y bueno, espacios internos, que siempre son interesantes. Fíjense como aquí se utilizó el recurso de lo vertical, disculpen. La fotografía vertical es muy importante. Siempre tendemos a hacer las horizontales, pero la verticalidad también es como clave en algunos espacios. Esta imagen la puse porque me interesó muchísimo que ellos respetaran tanto la arquitectura como tal, como las obras de arte. O sea, recuerdan que estamos hablando de un museo. Fíjense cómo se respeta el cuadro, que no se corta. Fíjense cómo aquí también se respeta. Porque el museo es para eso, es para las obras de arte. Es como que nosotros fuéramos a hacer, no sé, una fotografía de un concesionario de autos, con autos. Entonces los autos terminan siendo parte importante de ese espacio. Porque está hecho para eso. Y siempre la escala humana. Interesantísimo. ¿Ven? Siempre la escala humana. Fíjense cómo se centran en el espacio. Este detallito es muy interesante, esta persona aquí caminando. Este es lo que hace toda la fotografía. Se entiende como la profundidad, la transparencia del espacio, lo macizo de esto contra lo etéreo de este hueco. La luz también es interesante aquí, la materialidad. Bueno, estos dos fueron los trabajos de estos señores, interesantísimos, muy formales, muy eh, correctos. Vamos a ver quizás ahorita una mirada un poco más orgánica. Este señor se llama Ian Van, vamos a buscar su página aquí, Ian Van, él es, aquí dice, holandés, este es su Wikipedia.
Esta es su página, muy interesante también. El proyecto que vamos a ver ahorita es este, uno de los proyectos, y otro es una casa de Philip Johnson. Esta es Philip Johnson. Vamos a ver estos dos proyectos. Pues fíjense toda la cantidad de información que puede tener una página. Cada uno de estos son proyectos de él. Bueno, aquí les dejo las páginas por si quieren verlas más. En el video pueden parar y revisar la imagen. Buscar por su nombre en Google. Sería interesantísimo. Y bueno, vamos a ver sus proyectos. Esta es la mezquita. Esta es una mezquita. Bueno, aquí con esta imagen está pixelada. Esta es la información de la mezquita. Que queda en la India. Y como vemos otra vez, él también se interesa muchísimo por el contexto, por lo orgánico. Yo siento que este es un fotógrafo muy orgánico, sin dejar de lado la lectura de la arquitectura, de la fotografía de arquitectura como la hemos visto con estas horizontales y estas verticales siempre paralelas. ¿Okay? Nunca pierde ese lenguaje, y es estricto ese lenguaje. Pero lo demás siempre termina siendo muy orgánico y vamos a ver en los detalles que él trabaja. Fíjense esto, que interesante. Este contraste de las personas aquí con el edificio atrás, aprovechando el reflejo para generar este otro volumen acá abajo, y que no interrumpe a este individuo que está aquí, no lo corta. Fíjense como él respeta toda la pieza de lo que es la arquitectura como si fuera un todo, y le da contexto. Interesantísimo, este fotógrafo me encanta. Fíjense como otra vez corrige las perspectivas. Entonces que esta fotografía es tomada de la calle viendo hacia arriba, entonces la fotografía tiende a generar una perspectiva, un punto de fuga hacia arriba, entonces siempre se corrige eso. Fíjense como esta línea que se genera por las personas termina en la esquina, como que está claro aquí, y metiéndole contexto, metiéndole lo que hay ahí. Después vamos a ver una fotografía de esta fachada sin todo este contexto, pero esto es muy rico, esto le da riqueza, esto le da sensación de lugar, de pertenencia. Esta podría ser una fotografía que es tomada por cualquiera de nosotros con su teléfono. Pero si este señor la hizo, la puso, la editó y la subió a su página, es porque a él le interesa todo esto que pasa a través del edificio o alrededor del edificio. Este momento donde todos estos individuos están como de espaldas caminando hacia allá, este señor que es muy interesante, casi viendo hacia la cámara, no estoy seguro. Y después de esa viene esta, que es como que ya aproximándose a la entrada del edificio. Fíjense como estas personas caminando generan como una tensión, una línea de interés desde aquí hasta ese centro que sería estas puertas, y estas personas aquí hacia este otro lado. Hay como mucho movimiento en esta imagen. Este detalle es como muy interesante. Esta fotografía también me pareció muy interesante porque hay como un tema de atmósfera, de penumbra, como de recogimiento cuando entras a este sitio. La primera vez que expuse este trabajo me aclararon que las personas cuando entran a una mezquita se tienen que lavar las manos y los pies antes de seguir a hacer sus oraciones o el trabajo que vengan a hacer. Y me pareció interesante esta foto porque no está expuesta, la luz no está expuesta de manera correcta, no sé si correcto, de manera que se pueda ver todos los detalles, pero eso es lo interesante de esta imagen, que queda en penumbra, que queda oscura. Es como un momento de recogimiento, eso es lo que siento de esta imagen. Y bueno, aprovechando que tienen una ventana gigante, toda la luz que entra por ahí les sirve de iluminación, pues. O sea, tampoco es que están en absoluta oscuridad, a pesar de que no tengan luces. Fíjense esta fotografía, qué interesante es, como muy orgánica otra vez. Él sostiene este tema del lenguaje arquitectónico muy, muy importantemente, pero fíjense como estos detalles no... Es como tomar la fotografía del edificio tal cual y como es, no pararlo. O sea, fíjense que aquí, no sé, quizás es un andamio, un tubo que está aquí puesto, aquí hay un charquito, hay un trapito tirado en el suelo, están estas sillas puestas ahí extrañamente. Pero así es el edificio y así está y así se vive, y eso quizás es lo que le interesa a este señor. Y obviamente aprovechó a la persona de espalda para generar el tema de la escala.
otra vez estos detalles que vuelven a aparecer, que quizás un fotógrafo más pulcro no le gustaría o los quitaría. Quizás este cartel, quizás el corte de la persona aquí con la cara es un poco incómodo, pero es quizás lo que le interesa a este señor, es quizás su búsqueda. Y bueno, aquí hay fotografías como ya del espacio como tal, el espacio principal, digamos, o los espacios principales usándose, que son los espacios de oración, donde el individuo quizás es lo más importante en esta esquina inferior izquierda, y se genera la atención hacia este otro grupo de gente que está acá. La fotografía es muy buena. Este tipo aquí caminando genera una atención buenísima en la imagen. Y otra vez, el lenguaje de arquitectura perfecto. Qué buena esta imagen, ¿no? Fíjense cómo aprovecha el tema del color también, no es nada más una cosa del espacio ni del contexto, sino también de estos elementos intrínsecos a la fotografía, como el color, la composición y todo esto. Esta es la imagen que les decía antes, que también se mostraba la fachada como un tema principal, y quizás la otra imagen era un poco más orgánica. Esta ya es la fotografía formal de la fachada principal de este edificio. Muy interesante el trabajo de este señor, Ian Bang. Vamos a ver ahora la casa de Philip Johnson. Una casa un poco particular, pero lo que me interesa de esto es las fotografías sobre el espacio, sobre este tipo de espacio. Hay como varias cosas interesantes. Bueno, primero fíjense que la casa pareciera que estuviera cercada por un muro que no deja ver nada de lo que pasa adentro. Y esta fotografía está tomada desde, yo me imagino que desde la casa de enfrente, en el segundo nivel. Como ha pedido permiso a los vecinos para entrar ahí. Algo importante en la fotografía de arquitectura es el acceso. Cómo accedes o cómo llegas al sitio que quieres llegar, cómo te dejan entrar, cómo te pones en el sitio ideal para la fotografía. Esto es muy importante. Esta es de la calle, no se puede ver qué es lo que es, pero bueno, ahí se ve que esta foto en contexto con las demás habla muchísimo de lo que es este proyecto. Esta es una fotografía de detalle del muro. Me pareció interesante porque es como muy simple. Pero es eso que pasa ahí a esta hora del día, como la luz refleja en este muro, ¿ven? Esto también. Como este muro de la parte interna vive, con la vegetación, con la luz como se trasluce por los árboles. Un poquito este contexto de afuera. Y ya fotografías del espacio como tal. ¿Verdad? El espacio interno. Fíjense cómo estas dos rectas, esta línea y esta otra línea, encajan en las esquinas y anclan la imagen. Otra vez vuelve a suceder eso mismo con estas dos. Esta, bueno, inclusive con esta de la cama aquí hay otra línea que ancla y empieza a generar como mucha estabilidad. Esto es buenísimo, este es el lenguaje arquitectónico, fotografía arquitectónica. Esta imagen la tengo porque, ven, hay otra imagen que me imagino que vino unos años después, unos años antes, no estoy seguro, y quise hacer la misma imagen y ver qué pasaba, cómo cambiaba. Es la misma perspectiva, es el mismo sitio. Fíjense cómo cambia. O sea, que parece que estuviera abandonada o sin uso, y que es en pleno uso. Muy interesante este juego. Bueno, este es el fotógrafo Ian Van, holandés. Un fotógrafo muy orgánico, una mirada muy interesante. Bueno, voy a seguir ahora con Martin, ¿cómo se llama este señor? Stavars. Él es polaco. Vamos a ver qué hay en la página de él. Martin Stavars. La página de él es un poco extraña, no tiene como vínculos hacia ningún sitio. Es como una especie de tarjeta de presentación, quizás aquí lo que tiene es su correo y unas 5 imágenes, 6 imágenes. Aquí tú le das y como que te redirige otra vez al mismo sitio, no sé,
funciona como sí, como una tarjeta de presentación quizás. Bueno, nada, nació en el 81, especializado en fotografías de blanco y negro. Bueno, vamos a ver las imágenes que tengo guardadas de él. Lo que me interesa de este tipo es como su mirada un poco más hacia el mundo de la fotografía, no tanto hacia el mundo de la arquitectura, pero siempre haciendo estos paisajes citadinos en blanco y negro, con alto contraste, bueno, no muy alto contraste, pero sí tiene un buen contraste, de estas ciudades como superpobladas, como Hong Kong, París, ahorita las vamos a reconocer. Y fíjense cómo sigue habiendo el lenguaje de arquitectura, fotografía de arquitectura, sigue estando este tema de las perspectivas corregidas, sigue habiendo como una composición en los tercios, en los elementos notables de lo que vendría siendo el rectángulo de la imagen, de la cámara. El trabajo con la luz es interesantísimo en él. Aquí él se olvida del color y se queda como en este tema de la profundidad, del volumen, del 3D. Interesante todo el grano que tiene esta imagen. También hablando como antropológicamente, ¿no? De quiénes habitan este sitio, de hacer una comparación de uno con otro, de ver qué se guinda en el balcón, de cómo vive esta persona, de qué es lo que hay abajo, de qué son estos carros. Es muy interesante todo este trabajo. Fíjense todas las líneas compositivas que hay aquí. Está la del puente, está la del edificio atrás, están estos grandes puntos que son como llamados de atención. Aquí hay unas imágenes que son, me imagino que un autobús, un carro andando en la vía y tiene la cámara, la, el tiempo de exposición es largo, me imagino que más de 5 segundos para que le dé tiempo al autobús de transcurrir y lo que se registra del autobús son las luces y quedan como estas imágenes rasgadas. Fíjense cómo estas líneas también las hace tema compositivo, miren cómo va hacia la esquina. Van estas de puente hacia una esquina y estas hacia otra esquina, es como muy interesante. Esta sería en Tokio, creo que esta es Tokio. Fíjense cómo usa el negro en contraste con el blanco. Hay un detalle de estas imágenes, y es que todas son eh, como en penumbra, de noche. Bueno, este es de día, pero suele hacer mucho este tema de las imágenes de noche, nocturno. Interesante como le damos un protagonismo importante a estos edificios, a estas torres. Y él está puesto, parado en un edificio a esta altura, pues, a la altura de este piso, puede ser el piso 30, 40, no sé. Miren las líneas, tema compositivo. Aquí se ve también que son fotografías de alto tiempo de exposición, porque el agua se ve como corre, como se ve como difuminada, no se ve cristalizada, no se ve, ¿entienden? Esta línea es importantísima, la composición, y fíjense cómo encaja en la esquina. Lleva el ojo y lo ancla. Otra vez él vuelve a usar como Ian Van en el proyecto pasado que vimos, él usa el tema del reflejo como una pieza arquitectónica también. Él le da tanta importancia al reflejo como al edificio. Y termina siendo la fotografía todo el elemento. Fíjense que aquí también ocurre lo mismo. Y es el edificio el que importa, es el edificio el protagonista de esta imagen. Interesante todas estas líneas de barrido. La hora del día, el tema de la noche, la luz. Otra vez volvemos aquí con el tema del reflejo, de la composición. Esta línea va a estar en la mitad de la fotografía, la línea del horizonte. La dividí en dos. Bueno, ya este icono arquitectónico, el edificio más alto del mundo, ya de por sí solo habla de él. Pero toda esta imagen que está de fondo, que es otra vez el alto tiempo de obturación, hace que las nubes que están en el cielo se vean como si estuvieran movidas. Esta es una fotografía de 30 segundos de obturación, más o menos, quizás hasta más. Y bueno, estos iconos importantes de la arquitectura mundial. O sea, cómo
¿cómo tú haces una fotografía de este icono que ya no se haya hecho antes? O sea, porque cuántas imágenes de este edificio habrá, cuántas imágenes de Torre Eiffel habrá, pero este señor con sus intereses y con sus temas de trabajo termina dándole su carácter, su firma. Y pueden ver que esta imagen es única. Otra vez el tema de los barridos, muy importante dentro de su composición. Las luces de los carros. Esta puede ser una obturación de 2, 3 minutos. Interesante la atmósfera. La atmósfera en esta fotografía lo da como esta bruma. Como esta bruma que genera el clima. Aquí también vuelve a aparecer esa bruma y esa atmósfera. Interesantísimo el trabajo de este fotógrafo. No vale la pena hablar, sino seguir viendo las imágenes. Bueno, y por último, quiero hablarles de un fotógrafo brasilero, Leonardo Finotti se llama. Él vino a la Facultad de Arquitectura hace unos años y fui a su charla y fue muy interesante. De ahí me quedaron como muchas inquietudes, muchos intereses por este tema fotográfico. Y me pareció buenísimo que él vino a Caracas y hizo recorridos por varios sitios, por el 23 de enero, en la UCB, fue al Hotel Humboldt, estuvo por ahí tomando muchas fotos y bueno, vamos a ver un poquito su página de internet para que vean. Leonardo Finotti. La página es un poco rara, un poco como sobrecargada, pero si le das un ratico, fíjense que está fotografías, publicaciones acerca de él. Me imagino que cada uno de estos serán proyectos. Yo de aquí saqué los proyectos de la UCB y el 23 de enero, pero tiene millones. Este señor tiene trabajo, no sé, quizás aquí en las publicaciones tiene 1000 portadas de revistas que ha publicado alrededor del mundo. Y bueno, vamos a ver su trabajo. Vamos a comenzar por la UCB. La UCB es un espacio que mucha gente conoce. eh, y es interesante como su mirada, como su búsqueda. Disculpen el tamaño de las imágenes, pero las saqué de su página de internet, la de todos los fotógrafos. Y ellos suelen poner sus imágenes pero pequeñas precisamente para que, bueno, y en este caso con el Cadagua para que no haya plagio y todo este tema, pues. Eh, bueno, esta imagen del aula magna es muy interesante. Nosotros solemos ver muchísimas fotos de esta, pero esta foto como frontal, con el eje central bien definido, simétrica, con las nubes de Calder un poco al mismo nivel que... Yo esta imagen nunca la había visto particularmente, como fotografía, pues. Y fíjense que esta es la opuesta. En la primera imagen él está parado en esta puerta viendo hacia acá, hacia la tarima, y ahorita está parado en la tarima viendo hacia el otro lado, como la prioridad a las nubes de Calder. Esta imagen la busqué porque fíjense cómo él va cambiando de posición y va como buscando la composición ideal de qué es lo que quiere mostrar. Fíjense cómo él va aquí subiendo por el aula magna. Fíjense como que está muy abajo, muy cercano a la tarima, después él sube un poco más, después vuelve a subir otro poco más y fíjense como que quizás llega a un punto ideal donde esta línea curva llega a la esquina de arriba superior y después él se mete hacia el techo como internamente en el techo y ya la línea llega a la mitad de la imagen. Antes llegaba a la esquina, ahora llega a la mitad de la imagen. Y ven cómo él va buscando esta composición interna del aula magna y también a dónde dirige la cámara, ¿sabes? Más hacia la tarima, más hacia adentro, más hacia las nubes de Calder. Muy interesante esta sucesión de imágenes. Y bueno, después él se queda por ahí por Plaza Cubierta haciendo detalles. Esta columna es bellísima y le da como una importancia al detalle de la columna. No, fíjense como todas las esquinas, bueno, no todas, las líneas importantes de la fotografía encajan en las esquinas y las anclan. Él nunca deja de ver eso. Fíjense otra vez aquí, otra vez aquí, otra vez aquí. Esto se genera un poco en la postproducción, en el retoque de imágenes, cuando reencuadran
porque es muy difícil hacerlo a la primera. O sea, por lo menos tener 3 esquinas o 4 esquinas o más ancladas en la foto original es muy difícil. Entonces, bueno, se suele sacar una foto un poco más grande de lo que se quiere y después se reencuadra a donde se había pensado. Esta imagen es muy interesante, el eje central. Otra vez esquina. Interesante, esto pareciera, este espacio pareciera que no fuera muy fotogénico, o casi ningún fotógrafo lo ha como percibido, pero el hecho de que le dé importancia a la vegetación habla de lo que es esta imagen para él. Más que la arquitectura, es esto, es el contexto, el color aquí, esta vegetación acá, este momento del charco, donde quizás el día anterior llovió, o están regando las matas, no sé, y se formó este charco y se refleja todo esto. Vio como todos estos elementos y los quiso retratar. Aquí es el eje central, como este piquito del techo lo hace concordar, parece como un juego, algo muy lúdico, con esta línea. Y seguro esto está en el centro de la fotografía, en el eje de la fotografía, el recuadro. Es como respeta las lámparas, no las corta. Ya se debe ver este espacio como si fuera gigante, cuando este es un espacio bastante pequeño, es como de, no sé, 6 por 6, algo así. Interesante el detalle aquí de la materialidad, ¿no? Del concreto, del bloque calado, de la hora del día que lo hizo, donde la luz entraba y se reflejaba aquí en el suelo como una grilla. Bueno, este es el trabajo del UCB. Hay otro trabajo de él que quiero mostrarles antes, está el de 23 de enero, pero quiero mostrarles antes este. Este es un edificio de Álvaro Siza que queda en Porto Alegre. Y recuerdo que él, eh, Leonardo Finotti, en la charla que dio en la facultad, presentó este trabajo. Disculpen, dice. Él presentó este trabajo. Ya, esto no se reprodujo bien, vamos a cerrar aquí. Vamos a volver a agarrar esto. Él presentó este trabajo y recuerdo unos tips que él dio y me parecía como muy interesante. Él hablaba de esta foto y dijo que lo que le importaba a él de esta foto era el momento del día, la hora, el color de la luz que se genera justo a esa hora. Quizás 5 minutos antes no está y quizás 5 minutos después tampoco está. Él esperó a que fuera esta hora, que le dicen la hora dorada. Los fotógrafos hasta ahora le dicen la hora dorada, obviamente, porque se ve como una luz dorada. Porque este edificio tiende a verse, o tiende a fotografiarse en otros momentos del día donde siempre se ve como blanco, ya lo vamos a ver. Y le interesaba como que cambiarle un poco este. También me recuerdo que dijo de esta fotografía que tuvieran como detalles, cuidara detalles como que, por ejemplo, esta línea que se genera en esta pasarela no cortara la línea de arriba del edificio, esta línea curva, esta tensión que se genera aquí, que se llenan como el detenimiento de prestarle atención a eso. Después él hace otra donde, creo que es la que viene, ¿no? Después él hace otra, la vamos a ver, donde esta línea sí la corta completamente, pero es por la perspectiva, por la cercanía con el edificio, por el uso del objetivo. Y en ese otro caso ya no es su interés, sino su interés son otras cosas. Pues. Aquí él dijo, recuerdo que también buscó como muy particularmente esta perspectiva donde el horizonte no está cortado por el edificio. Esta es como una fotografía desde esta colina que está acá atrás, viendo hacia el mar. Y bueno, él decidió que la línea del edificio no cortara la línea del horizonte, que siempre se viera, pero que hubiera como una tensión ahí que se generara entre este volumen blanco. Esta fotografía no suele ser como muy reconocible de este edificio, pero le interesó este detalle. Esto es más parecido a un detalle. Esta es la foto que les digo con donde él ya no le para mucho a esa línea curva que no se ha cortado, porque aquí ya es otra cosa que estaba buscando. Él busca como el detalle de las formas fuertes, de estas rectas de las pasarelas. Fíjense como esta fotografía está tomada desde más cerca
con un objetivo más angular. Y esta está tomada desde más lejos con un objetivo más, digamos, un 50 milímetros, algo así. Entonces fíjense cómo las formas del edificio cambian, las perspectivas de la fotografía cambian. Ven cómo se ve como otra forma. Eso tiene que ver con la lejanía y con el uso del objetivo. Recuerdo que él dijo aquí que le interesaba mucho era este rayo de luz que se formaba. Esto pasaba unos minutos al día nada más, porque ya después el sol se movía y se iba este halo de luz tan pequeño. Me interesaba como este momento, donde no cortaba también esta piecita que está acá. Estas fotos él las tomó del edificio en construcción. Entonces vamos a ver muchas imágenes de esto, pues los obreros, del espacio en bruto, el espacio crudo. Esta imagen es de una ventana y es como un detalle, cómo se ve esta ventana particularmente redonda, no sé cómo decirlo, ovalada. Eh, por aquí hay otra imagen de este tipo de detalles de las ventanas. Como que le interesó este tema de las ventanas, pues. El reflejo, aquí el reflejo del horizonte, el barco de ese momento. Esta foto no es nada, bueno, no es lo mismo sin el barco. La hora del día, fíjense cómo está atardeciendo aquí, esto es anaranjado, esto es azul. Esta foto me interesó porque fíjense cómo el espacio como tal es esta pared que genera el sitio y él decidió no pararse paralelo a la pared. Fíjense cómo la pared se va a un punto de fuga hacia este lado. Él lo que decidió hacer de esta fotografía fue pararse paralelo a esta recta del techo. Fíjense cómo la recta del techo está paralela a la imagen. Me pareció bastante interesante este detalle. Son decisiones que el fotógrafo tiene que tomar en el momento. Y bueno, aquí como les dije ya era una fotografía desde de la construcción. Interesantísimo esto. Aquí le prestó atención fue al andamio. Y bueno, por último vamos a ver el trabajo que hizo en el 23 de enero. Muy interesante. Obviamente el 23 de enero siendo un referente arquitectónico de la modernidad, de Villanueva, él tuvo que ir para allá. Pero él más que esto se centró como en cómo es el 23 de enero ahora. Qué es lo que estaba pasando, bueno, en ese momento, cuando él vino, hace unos años, no recuerdo bien qué año será, habrá sido el 2014, algo así, no recuerdo muy bien. Eh, Fíjense todo este tema de los bloques, pero este detalle de la pancarta fue quizás lo que a él le llamó la atención de este sitio. Y vamos a ver este elemento repetido muchas veces. Aquí me llamó mucho la atención que esta foto fuera horizontal cuando el elemento principal es vertical, pero él lo usa como algo muy fuerte, como un tótem, como algo que genera tensión en las esquinas y que también da espacio a ver el contexto, toda esta línea que no la rompe, la línea del para, ¿cómo se llama esto? No recuerdo cómo se llama este elemento. Es este punto de fuga representado por este otro edificio, muy interesante. Todo el verde que hay alrededor. Y bueno, esta foto frontal, formal de la fachada del edificio que está aquí puesto en la planta, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la séptima, octava planta del edificio enfrente y tomó la fotografía. Él no está aquí a nivel de suelo porque miren dónde está el suelo allá abajo. Y estas imágenes que van a venir a continuación me interesan muchísimo porque es lo que les dije, no es fotografiar la arquitectura como tal, como podría llegar a ser esta imagen. Él también tiene un interés por ver qué es lo que está pasando, cómo se desenvuelve, un poco más orgánico, como vimos con Ian Bam. La reja, el tema de la reja, de cómo él sigue trabajando el edificio formalmente y frontalmente, con lenguaje arquitectónico, pero se mete detrás de esta reja para que aparezca en la imagen. Y el hueco también de la reja, y este tipo que está aquí metido, todos estos elementos empiezan a ser muy ricos en la fotografía. Fíjense la reja otra vez, él tiene como ese elemento muy presente. Fotografía formal de arquitectura. Buenísimo. Aquí atrás están los edificios, pero fíjense la reja. Otra vez la reja. La fachada principal del edificio y boom, te ponen la reja enfrente. Otra vez vuelve a hacer lo mismo. Y ven cómo este elemento se repite.
es algo ya como social, como de pertenencia a este lugar de donde pertenecen estos edificios, donde están. Y bueno, ya después de esto, él aprovecha, obviamente, para meter un poco de contexto de los beisbolistas y tal. Él le dice ese traje es el protagonista. Muy interesante este trabajo. Fíjense que él se para frontalmente, en el medio del edificio. Vamos a hacer la fachada. Si el árbol se metió, bueno, el árbol es parte del contexto, no importa que lo tape. Para eso tener otras fotos como esta, que es el edificio puro. Y aquí, obviamente, el tema otra vez, esta imagen de lo simbólico, como vimos en la primera imagen del cartel, y metiendo contexto, metiéndole sitios aquí que, bueno, interesante el árbol ahí arriba también haciendo contrapeso con esto, el tema compositivo, el detalle, ¿no? Otra vez volvemos a ver esto. Y todo lo antropológico que hablé antes un poco con el fotógrafo polaco, que fotografía en blanco y negro, cómo la gente vive aquí. Y es esto, cómo la gente vive, qué tipo de personas viven, cómo es su cotidianidad, lo doméstico. Y fíjense que sigue el lenguaje de arquitectura presente siempre. Aquí un tercio, esto paralelo, ¿ven? Bueno, este fue el fotógrafo Leonardo Finotti, excelente fotógrafo. Ya lo que queda por ver es el portafolio, mi trabajo personal. Me gustaría mostrárselo porque aquí hay como muchas imágenes que hago que tienen que ver con más allá del trabajo arquitectónico. Pero siempre hay como una mirada hacia la arquitectura y eso lo vamos a ver en el próximo video que hagamos, que es sobre los libros. Vamos a ver libros en físico de muchos tipos de fotografía y vamos a ver más allá de la imagen eh, arquitectónica como tal, cómo la mirada se va hacia ese espacio. Y bueno, este es un poco el trabajo que hice en Espacios de Paz. Aquí pueden ver cómo esta imagen que tomé terminó siendo eh, portada de la revista de arquitectura, ay, no recuerdo cómo se llamaba, arquitectura de urbanismo. Y bueno, este es el trabajo que se hizo allí en el 70 en Espacio de Paz en 2015. Fíjense cómo las fotografías son súper formales. Creo que esto lo vimos el primer día del taller. Las voy a pasar rápido. Un poco de contexto también de lo que pasaba ahí. Estas imágenes contextuales son muy interesantes, siempre bien vistas desde el espacio. Esto es un poco un trabajo personal que hice con UCB, como irme a sitios poco reconocidos de UCB, poco comunes, eh, fotografiarlos también desde el lenguaje arquitectónico. Fíjense como siempre las rectas, los puntos de fuga, están muy bien, las esquinas están bien encajadas, bien ancladas. El tema de la escala humana, fíjense como aquí vuelve a aparecer la escala humana. Y es este jardín que me interesó como retratar de cómo es en el espacio, cómo el contexto, o cómo la arquitectura enmarca ese contexto, cómo terminamos viendo como si esto fuera un cuadro. O sea, me parece muy interesante. Y estos otros elementos arquitectónicos también importan. Este ya es un trabajo más personal que hice el 2017 en las protestas, entre protestas y Semana Santa, que fue al mismo tiempo. Y bueno, fíjense como siempre está el tema del espacio también. Siempre uso un lente 24 milímetros, 16 milímetros, grandes angulares. Quizás para hacer retratos uso el 50 milímetros, pero para el espacio siempre uso grandes angulares donde me permite esto, me permite meter el espacio, me permite ver muchos elementos del sitio y cómo se componen. Desde la fotografía de arquitectura, esos elementos se pueden volver a ver aquí. Este es un trabajo personal que hice también en película, en fotografía de rollo, que son como espacios abandonados. Esto es lo que me he dedicado artísticamente últimamente. Y aquí está la arquitectura, pues aquí hay como elementos eminentemente arquitectónicos dentro de estas imágenes, porque primero son edificios y después es lo que me interesa. Pero hay un tema que es la atmósfera, y la atmósfera me interesa muchísimo mostrarla a través de estos espacios destruidos. Esta es otra serie que le dicen en Paraguaná y
en las costas de Venezuela. Y bueno, siempre está la mirada arquitectónica, siempre está ahí, siempre está el espacio, siempre están las esquinas, siempre están los elementos compositivos, siempre está la perspectiva corregida. Y bueno, ese es mi portafolio. Bueno chicos, este ha sido eh, el repaso de fotógrafos. Aquí están otra vez para que los vuelvan a leer. Aquí están sus páginas de internet. Si quieren como agarrarlas, voy a pasar una por una. Para que vean un poco de qué se trata la fotografía, eh, digamos, a primer nivel. Okay, estos fotógrafos que les estoy mostrando aquí son fotógrafos de primer nivel. Y revisen más fotógrafos. Seguro, si este taller lo vuelvo a hacer, agarro otra selección de fotógrafos diferentes. Eh, Espero que les haya gustado, espero que les haya como despertado ese interés por buscar más. Ya la próxima parte que viene es hacer un video sobre los libros en físico que tengo. Y nada, nos estaremos viendo en un próximo momento, ¿ok? Espero que les vaya bien, tranquilos en sus casas, disfruten y